En minutos inicia Al César lo que es del César, un espacio periodístico que busca investigar y narrar historias sobre diversas temáticas que aborden respuestas al ciudadano y sociedad del siglo XXI. Ya estás en sintonía en @AlCésarColombia por YouTube y en vivo por Facebook. Al César Colombia por YouTube y en vivo por Facebook. Mantente informado con la dirección de César Augusto Montoya Palacio. Comenzamos y síguenos en las redes sociales. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Al César lo que es del César, periodismo con enfoque social. 10 de agosto del 2024 con mucha información para todos ustedes. Gracias por la sintonía. César Augusto Montoya Palacio está en la parte periodística y la dirección. Recuerde que nos pueden ver totalmente en vivo por Facebook y también los invitamos para que puedan sintonizarnos en nuestro canal de YouTube @AlCésarColombia, donde también pueden ver todas las emisiones de este programa, de lo que llevamos en este 2024. Gracias a todos los que se conectan tanto en Colombia, en diferentes partes, departamentos, municipios, también como aquellos que se conectan desde Estados Unidos, desde España, desde México, Ecuador, Venezuela. Gracias a todos ustedes por el apoyo para este programa. Como siempre, traemos una temática que vamos a estar analizando, vamos a estar conversando, pero también traemos buena música, vamos a estar hablando de deportes porque es importante lo que está sucediendo en los Juegos Olímpicos. Y además tenemos que recordar que tuvimos una fecha muy conmemorativa esta semana, el 7 de agosto. Hoy traemos un especial precisamente de ese día para conmemorar y llenarnos el corazón de nuestro orgullo patriótico colombiano. Y vamos entonces a dar inicio, porque le vamos a agradecer a Leonardo Chica, realizador y productor digital de Al César lo que es del César, porque pues él hace parte de este equipo. Y vámonos directamente con la información. Llegamos con la música, la recomendación para este fin de semana. En Al César, lo que es del César, la música nos alegra la vida. Este es el sonido vintage sabatino. Te presentamos la música de aquellos tiempos. Música vintage, nos vamos para 1970, una canción muy colombiana. Les dije que íbamos a estar hoy muy colombianos. Vamos entonces con esta canción de Colombia, Tierra Querida, de Luis Eduardo Bermúdez Acosta, más conocido como Lucho Bermúdez. El 7 de agosto de 1819 fue una fecha histórica y hoy queremos entonces hacerle un homenaje a nuestro país Colombia con esta canción. Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía. Cantemos, cantemos todos, grito de paz. Colombia, Tierra Querida es una canción compuesta por el músico y compositor Lucho Bermúdez, publicada por CBS Records en 1970 en formato LP. Imagínense ustedes lo que es esta música vintage. En 1994, una versión cantada por Juan Carlos Coronel fue publicada por Codiscos como parte del álbum Un Maestro, una Voz. Hoy recordando esta canción de 1970, Colombia, Tierra Querida. Revivemos a nuestra patria querida, su suelo es una oración y es un canto de la vida. Más tardecito, al sabor de un cafecito, vamos a estar conversando un poquito más sobre esta canción, sobre la historia, y también vamos a traerle una sorpresa porque vamos a estar hablando de esos himnos nacionales no oficiales que nos identifican como colombianos y colombianas. Y finalmente, recordarles que en el 2020 Disney anunció que su película Encanto, ambientada en nuestro país Colombia, tendría como música de ambientación a nuestro país con esta canción Colombia, Tierra Querida, usando la versión de Coronel. Escuchemos un poco más, Colombia, Tierra Querida, y vámonos con una imagen en palabras. Una imagen en palabras. Y estamos en el marco de la Feria de las Flores y no todas las flores son identificadas como pues bonitas o que tienen algún aspecto positivo, pero vamos a aprender sobre una que es
particularmente muy especial, pero que también tiene como cierto recelo entre la población. No se necesita avanzar mucho por las vías que llevan al oriente antioqueño para empezar a ver un tapete de flores color naranja que reviste el paisaje. Ha cubierto en su mayoría lo que antes era un bosque nativo. Ahí estamos viendo una imagen en palabras. En el corregimiento de Santa Elena, el Parque Arví y en los municipios del oriente se ven árboles completamente envueltos por esta llamativa planta, la Thunbergia alata, más conocida como ojo de poeta, una letal especie invasora que avanza con voracidad en esta zona, matando al bosque nativo. Esta especie, originaria de África Oriental, fue introducida a Colombia con fines ornamentales en la primera mitad del siglo XX. No se tienen registros de cómo llegó a Antioquia. Esta invasora coloniza áreas abiertas con cobertura boscosa, donde la humedad relativa es alta, disminuyendo los espacios disponibles para la regeneración de las especies nativas. Crea una cobertura continua y densa donde no penetra el sol, dificultando la germinación y el crecimiento de otras especies. Esta es una de las plantas, el ojo de poeta, que uno ve en esos recorridos cuando se va a viajar por diferentes partes de Antioquia. Y pues todos decimos que es bastante hermosa y sí, efectivamente es una planta muy bonita, pero hoy en Al César lo que es del César vamos a aprender que independientemente de que se conozca como una planta invasora, no significa que sea negativa o que tenga que ser como agresiva con las demás, sino que es su propia naturaleza. Por eso, para aprender y conocer un poco más, por otro lado, la Universidad CES llevará a cabo su primera jornada de manejo y control de la planta ojo de poeta. Esto en la finca Villa Elisa del Centro de Veterinaria y Zootecnia en el municipio de Envigado, este sábado 10 de agosto, 10 de agosto. La jornada es organizada por los pregrados de Biología, Ecología y Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CES, con el objetivo de involucrar a la comunidad universitaria y el público en general en el manejo apropiado de esta planta invasora que ha afectado pues muchas instalaciones y estamos diciendo que especialmente en el oriente antioqueño. La actividad comenzará con una introducción sobre la planta ojo de poeta y su impacto ecológico. Presentará entonces todo esto por expertos de los programas de biología y ecología. Posteriormente se procederá a la intervención manual de la planta dentro de las instalaciones de la finca Villa Elisa. Vamos a escuchar entonces a uno de los expertos. Él es Dino Tuberquia Muñoz, docente de la Universidad CES, y nos explica de qué se va a tratar entonces esta jornada pedagógica sobre el ojo de poeta. En esta invitación a participar de la jornada de control y manejo del ojo de poeta, también queremos dejarles el mensaje de que no estigmaticemos, no satanicemos este tipo de plantas solo por el hecho de que las consideremos invasoras. Las invasiones son consecuencia o producto también de las actividades humanas, de cómo hemos llevado especies de un lugar a otro, incluso de un continente a otro. Y debemos ser entonces nosotros más responsables al momento de entender este tema de las invasoras. Debemos investigar mucho más, conocer mucho más sobre su ecología para evitar y tomar medidas que conlleven entonces a que estas plantas, tratando de naturalizarse en los ambientes de donde no son originarios, puedan generar problemas. Entonces, los invitamos a que lo hagamos de una manera muy respetuosa también. La ojepoeta no es nuestro enemigo, solo vamos a controlar que esta especie no afecte otras especies y ecosistemas nativos que hoy queremos proteger también en la finca Villa Elisa. Recuerden entonces que nos encontraremos el próximo sábado 10 de agosto a las 8 de la mañana en la entrada de la Clínica de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CES en la Loma del Escobero.
momento cultural y del espectáculo con el estilo de Al César lo que es del César. Y veníamos hablando de la flor ojo de poeta y específicamente ahora vamos entonces a recordarles que mañana 11 de agosto será el desfile de silleteros en su edición número 67. Estuvimos conversando con Juliet Ríos Ríos, ella es silletera de la vereda del Cerro en Santa Elena y nos va a explicar cuál es la flor más representativa para Medellín y por qué nos identifica según la silletera. Este domingo entonces todos los antioqueños, colombianos y también los turistas que vienen de diferentes países estarán disfrutando de 430 silleteros adultos, 50 niños, 50 juniors, quienes estarán mostrando lo mejor de sus silletas. Escuchemos entonces a Juliet Ríos Ríos, que esto nos dijo sobre cuál es la flor más representativa para Medellín. Me gustaría que, por favor, antes de invitar a todos para que participen este 11 de agosto en el desfile de silleteros, usted, por favor, nos dijera algo que siempre me gusta preguntar. Si usted tuviera la oportunidad de Claro. representar a Medellín en una flor, ¿cuál sería y por qué? A ver, en mi casa mi papá, cuando yo era pequeñita, pues que se cultivaba la flor y para mí eso era un orgullo, pues yo verlo a él amarrando esos ramitos y se veía más el clavel. Entonces yo como que crecí con esa flor como metida en la cabeza y me parece una flor espectacular. Entonces, y ahorita con las variedades, digamos, en los cultivos que están sacando como más colores, primero era el rojito, el blanco, de pronto uno que otro amarillo, ahorita salen de todos colores, entonces me parece una flor muy linda con la que quedaríamos muy bien representados y además es más duradera, entonces eso sería genial. Ah, bueno, ahí está. Entonces, el clavel para Juliet Ríos Ríos, silletera de la vereda El Cerro de Santa Elena, es una representación de nuestra capital antioqueña. Y mire que tiene mucho que ver, blanca, que es un color del cual siempre estamos buscando como reencontrarnos por tantos procesos de Sí, resiliencia que hemos tenido como ciudad. Usted dice que es duradera, ujú, entonces ahí también muestra como la sí, resiliencia de los paisas. totalmente, totalmente. Insistimos y persistimos. Ay, Y tan ahí está el lindo. clavel, que es una rosa, que es una flor, que es una rosa de clavel, que es una flor que sí se sostiene y puede pasar muchos días, digamos, en la silleta. Uno cuando va a desbaratar una silleta, uno ve que el clavel está ahí y duro y que no quiere irse, no se quiere morir, pero que ya pues el tiempo, obviamente que es lo normal, que se acabe, pero es una flor muy linda y los colores, y mire que es el pétalo como arrugado, entonces da una forma diferente. La rosa es muy linda, pero es una flor lisa. En cambio, los claveles, yo no sé si es el color, yo no sé si es la forma, pero me parecen lindos. Aunque la rosa también es divina, y no muchas, las gérberas, margaritas, los pompones, muchas, muchas. Pues nosotros los silleteros, eso se lleva en la sangre y en el corazón. Y los silleteros, para nosotros, las flores todas son muy lindas. Ah, bueno, Julia, hagámosle la invitación de una vez. Adelante, invite a toda esa gente que es de Claro que Medellín, de sí. Antioquia, de Colombia y aquellos que vienen de otros países a ver esa maravilla que es el desfile de silleteros. Usted es nuestro orgullo. Muchas gracias. Claro que sí, a todos los estamos invitando para que vengan, nos acompañen en el desfile el próximo domingo a las 2 de la tarde. Salimos de la Avenida del Río, vamos derecho por toda la regional, pasamos el soterrado y ahí giramos a coger a Plaza Mayor. Entonces tienen mucho espacio para que puedan ubicarse si no tienen las boletas para las graderías y que nos acompañen y que estén con nosotros todo el desfile, porque cuando ustedes nos gritan, cuando nos alientan, cuando pasa un silletero, es Antioquia la que pasa, y vuelta, y que viva Medellín, y que vivan los silleteros. Esa es la gasolina que nosotros tenemos para poder cargar esas silletas bien pesadas cuando es con calor, cuando es con frío. La gasolina de nosotros es el público, entonces que todos nos acompañen en nuestro desfile y que ojalá pudieran estar ya aquí viendo todas las bellezas que tenemos en Medellín y todos los eventos en los que estamos participando los silleteros.
Perfecto, ahí está la invitación. Juliet Ríos Ríos, ella es silletera de la vereda El Cerro Santa Elena. Un abrazo y mucho éxito. Seguramente vamos a estar ahí todos diciendo, cuando pasa un silletero, es Antioquia Es la que... Antioquia la que pasa. Un Claro abrazo, que sí, Juliet. muchísimas gracias, mis bendiciones y los Vamos a un corte comercial y regresamos en Al César, lo que es del César, periodismo con enfoque social. Vamos a preparar nuestro café para hablar sobre esta fecha conmemorativa, el 7 de agosto. Ya eres parte de la noticia. Mantente al aire con nosotros en Al César, lo que es del César. Periodismo con enfoque social. Regresamos en minutos. Profesionalismo, seriedad y visión. Posicionamos su marca o producto. Somos Comunicaciones y Relaciones Globales SAS. Todo lo relacionado con medio de comunicación, logística, eventos, tecnología y lo referente a actividades inmobiliarias. Prestamos el mejor servicio. Llámanos o escríbenos al número 300-620-8899. 300-620-8899. Comunicaciones y Relaciones Globales SAS, la marca de las comunicaciones. Activa tu sentido periodístico y juntos transformaremos el lado positivo de la noticia. Continuamos en Al César, lo que es del César. Periodismo con enfoque social. Al sabor de un cafecito con... Ya estamos al sabor de un cafecito para disfrutar esta entrevista al lado de una gran colega y amiga, Alejandra Restrepo. Ella es periodista cultural de Radio Nacional de Colombia, experta en música y especialmente con ese enfoque colombiano, porque vamos a conmemorar el 7 de agosto, pero le vamos a hacer una invitación porque este sábado 10 ella va a tener un conversatorio sobre música colombiana en el Club de Jazz. Muy buenos días, Alejandra, ¿cómo está? Bienvenida. Muy buenos días, feliz de estar por acá acompañándoles y trayéndoles un poquito de sabrosura musical colombiana. Qué rico poder conversar sobre parte de la historia de la música colombiana, pero haciendo referencia a esos autores o autoras exponentes de nuestra música del país y sobre todo en momentos que queremos resaltar ese corazón patriota de si somos colombianos y precisamente Travesías. Tiene este objetivo, Alejandra, ser un conversatorio, pero también llevarnos a la magia de la música. Cuéntenos un poquito cómo nació esta estrategia de Travesías antes de iniciar con esos autores que vamos a estar hablando para que recordemos nuestras épocas colombianas. Pues Travesías nació casualmente. Yo fui a conocer el Club del Jazz, ya había visto por Instagram que había un lugar dedicado al jazz en Medellín y quería irlo a conocer porque pues no veía que en la ciudad hubiera muchos espacios para el jazz y fui a conocerlo un día cualquiera y yo dije, ve, en este espacio puedo hacer unas charlas que ya vengo haciendo hace años, he hecho unas poquitas en diferentes lugares, pero pues me parece interesante el lugar para hacerlo. Pregunté y me dijeron, claro, aquí está el gerente, venga, se lo presentamos. Y empezamos a hablar y ahí nacieron. Así simplemente, cuando yo le empecé a contar cuál era mi especialidad, lo que me gustaba, la propuesta que tenía, le encantó y así nacieron. Y esta sería la tercera sesión, ¿cierto? Porque hay que Esta es la contarles a las tercera. personas, ¿cierto? Travesías es un enfoque y el propósito es llevarnos a conocer la música de Latinoamérica o Hispanoamérica. Y usted inició con Argentina, luego pasó a la segunda sesión con Perú, Chile, Ecuador y hoy tiene Colombia. Contemos entonces un poquito para conmemorar ese 7 de agosto, porque tenemos que recordar que es la oportunidad de rememorar y sobre todo también tener estas fechas patrióticas tan importantes para el país, lo que fue la batalla de Boyacá que se libró en 1819, 9 años después del grito de independencia. Alejandra, ¿con quién vamos a iniciar este buen ritmo colombiano? A ver. Pues a mí me encanta que los colombianos escuchemos una de las razones por las cuales yo creo que tanto César como todos los colombianos se han preguntado nosotros por qué somos como tan rumberos, como que nos encanta la música y eso es lo que suene hasta las comerciales nos los bailamos.
Pues yo creo que esta primera canción, bueno, un tema instrumental que vamos a escuchar es la respuesta a esa pregunta, porque el 7 de agosto de 1819, a las 4 de la tarde, y un poquito después de ya empezar a sentir que habíamos ganado, empieza a sonar una contradanza que se llama La Vencedora. Esa es la primera que vamos a escuchar. ¿Qué pasó? Ese día un alférez que se llamaba José María Cancino, con su grupo de amigos que además eran músicos que habían estado apresados hacía muy poco y se habían escapado de los españoles, lograron escapar y sacaron sus instrumentos, y cuando se dieron cuenta que ya íbamos ganando la batalla, empezó a sonar La Vencedora y también La Libertadora, que son dos contradanzas que se hicieron al mismo tiempo. El autor es desconocido, es un autor anónimo, pero se la fueron apropiando muchos colombianos, y por estas épocas, entre 1819 y 100 años después, se bailó muchísimo La Vencedora y La Libertadora. Se llegó a decir que era nuestro primer himno colombiano, no oficial, pero fue nuestro primer himno que todo el mundo cantó, La Vencedora. Ahí estamos escuchando. Alejandra, usted que es experta en música y quizás César Augusto tiene un poco de desconocimiento respecto a esto y otros que quizás nos estén viendo y escuchando. Cuando hablamos de contradanza, ¿qué quiere decir? No, la contradanza venía de España, casi todos los bailes que nosotros teníamos en aquellas épocas venían de España. Eran una mezcla entre lo que teníamos acá los indígenas, entre los esclavos que ya nos habíamos reunido con los indígenas, todas esas cosas que venían entre África y España se fueron reuniendo. La contradanza es completamente española, es una danza o un danzón que nosotros conocemos, pero tiene una mezcla con algunos elementos colombianos. Lo que en ese momento ustedes pueden imaginarse son unos vestidos anchos, grandes, pero no de la misma manera que lo veíamos con los españoles, sino unos jóvenes que estaban medio desnudos, es decir, una bermuda, una camisa muy suavecita y una medio ruanita, que así fue como ganamos la victoria por allá en ese páramo, muertos de frío, medio desnudos, pues así mismo lo bailaban, y las mujeres tenían las faldas un poco más anchas, no tanto como los españoles, pero más o menos, y se bailaba uno enfrente del otro, en hileras más o menos de 6 personas, 6 hombres, 6 mujeres, se bailaban cruzados. ¿Usted ha visto Bridgerton? Haga de cuenta, algo así, algo así, más o menos una cosa parecida, pero descalzos, también lo hacían un poco a manera de burla, imitando a los españoles, pero era lo más cercano a lo que nos habían dejado los españoles, esa contradanza. Perfecto. Ahí ya entendí entonces de dónde viene el concepto de la contradanza. Escuchemos un poco más de La Vencedora por Gonzalo Echeverría. Y Esa está pegajosa, ¿cierto? Dan ganas de bailar. Sí, y si es verdad, usted me llevó a lo de la serie de Bridgerton o cuando uno ve documentales, Sí. siempre utilizan este tipo de música como para poder ambientarlo a uno en esas épocas. Alejandra, ¿qué tenemos que decir respecto a Gonzalo Echeverría? No, ¿De Gonzalo Echeverría dónde? es uno de los directores musicales de Colombia, pues que ha tomado mucha música de la época de la independencia, pero en realidad es un músico colombiano que hace sobre todo música andina, pero en especial se ha como dedicado a este tipo de música, a ambientarla, a arreglarla, dirigir a las orquestas. Es un músico como muy tradicional colombiano. Perfecto. Vamos entonces a compartir un poquito más sobre los datos de ese 7 de agosto de 1819, Alejandra. Si quiere, usted también me puede ayudar con algunos datos, porque pues usted tiene más de 20 años de experiencia en todo lo que es el periodismo cultural y pues también es gran conocedora de lo que es la radio comercial y todo lo que tiene que ver con la cultura colombiana. Y no podemos entonces dejar de mencionar que es fundamental este suceso que implicó la independencia de los territorios de Venezuela, Nueva Granada en ese tiempo que pues, es Colombia, nuestra Colombia actual, Ecuador y Panamá bajo el liderazgo del capitán general de los ejércitos patriotas que era Simón Bolívar, una figura que sigue todavía en nuestros días, Alejandra, ¿sí o no? O sea,
Eso, los textos, los documentales, las series están retomando esas historias de Simón Bolívar. Y si usted se pone a buscar canciones dedicadas a Simón Bolívar, ahí sí que va a encontrar. Ay, Muchísimas, va a encontrar canciones a Simón Bolívar. Y canciones a Simón Bolívar y Manuelita, y canciones a Manuelita. Incluso La Libertadora es una canción más dedicada a Manuelita. Pero bueno, eso es otro cuento. Hoy lo que estamos es pensando en esto. Pues esto que yo les contaba del alférez, el alférez José María Cancino, a esa hora, a las 4 de la tarde, ellos pasaban con su orquesta, pasaban por encima de los muertos. Así, literal. ah, Había ya un montón de lanceros que habían muerto en ese momento, un capellán que era muy importante, llamado Miguel Díaz, que fue quien los fue llevando también, ya estaban todos muertos, pero había todavía ese, yo no podría decir ejército, ese mini ejército de lanceros que ya se había proclamado como victorioso. Entonces, por eso fue que esta canción fue tan importante durante 100 años. Después, como pasa siempre, la canción empezó a pues irse al olvido y ya la gente pues casi ni la recuerda. Yo creo que tal vez para Carlos Augusto, primera vez que la escucha. sí, yo, Para yo César César Augusto, perdón. Augusto, César Augusto, perdón. no Para te César Augusto. preocupes, Mm. no te preocupes, yo, Carlos Augusto, ve, ¿Quieres tiene ese? No, parecido César el Augusto. Augusto. Aleja, es que sí, total, yo no recuerdo como pues esas canciones, pero cuando uno va conversando, por eso es importante este tipo de conversatorios como el que usted está emprendiendo, que uno puede indagar un poco más en la historia colombiana y como usted mencionaba, pues el nombre, yo de hecho tenía la curiosidad, dije, bueno, ¿por qué la vencedora tiene un nombre femenino, cierto? Que en ese tiempo todavía era un sistema muy patriarcal. Pero pues es la vencedora porque es una contradanza en femenino, una contradanza vencedora. Sí, es en Ah, femenino, ¿no? ok. Pero la Libertadora, que también es una contradanza, que después ahí se las dejo, mejor dicho, para que la busquen y la escuchen, es muy parecida a esta vencedora, pues también tiene nombre de la contradanza, pero también con el tiempo se la fueron adjudicando a Manuelita Sáenz. Ah, bueno, ahí tenemos entonces otro dato histórico. Gracias, Alejandra. Y le voy a compartir a usted y a todos los que están conectados con nosotros acá, a través de nuestro canal de YouTube, al César Colombia y también en Facebook en vivo, que como parte de la conmemoración nacional, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, el DANE, compartió algunos datos curiosos sobre el territorio en el que se libró la batalla más importante de Colombia, en Boyacá, que algunas personas en el exterior piensan que es que el Día de la Independencia de Colombia es el 7 de agosto y no el 20 de julio. Es que también ese es Sí, otro dato curioso. pero es que para muchos ese fue el día, para muchos ese fue Total. el día. Sí, entonces, Sí, y cuando usted va a Paipa, donde está el monumento a los lanceros, el que hizo Arenas Betancur, usted siente, hombre, yo creo que este es como el día. Y va al puente de Boyacá, que fue donde todo sucedió. Usted lo siente, usted dice, pero ¿por qué no es este el día de la independencia? Si este fue una batalla tan importante. claro, claro. Vea, otros datos. El nombre de Boyacá es de origen chipcha, que significa cercano del cacique o región de mantas. Esa denominación se refiere al pueblo de Boyacá antes de la conquista española, una ubicación cercana a Riachuelo Teatinos, donde se llevó a cabo la batalla de Boyacá aquel 7 de agosto de 1819. La historia administrativa de Boyacá comenzó con la constitución de 1821. El país se dividió en departamentos, provincias, cantones y parroquias. Así, naciendo Boyacá, incluida Tunja, Pamplona, Socorro y Casanare. Vamos entonces, Alejandra, con el segundo tema musical colombiano para conmemorar este 7 de agosto. Soy colombiano por Garzón y Collazo. Adelante, mi querida Alejandra, cuéntenos entonces un poco de la historia. Bueno, yo lo que traje hoy fue como tres canciones que tal vez han sido nuestros himnos no oficiales, un poquito cronológicamente. Estábamos en 1819 y nos fuimos a 1960, donde un colombiano estaba en ese momento en Venezuela. Resulta que él es Rafael Godoy, bueno, era Rafael Godoy, que había nacido en Bucaramanga, se había criado en Barranca Bermeja, pero Rafael Godoy
digamos que se tuvo que ir hacia otro lugar porque en aquella época, en los años 60, él empezó a militar un poco en el Partido Comunista. Entonces lo empezaron a perseguir. Se fue para Venezuela y estando en Venezuela empezó a pensar en su tierra, empezó a pensar en todo lo que tenía en Venezuela y todo lo que le faltaba de Colombia. Empezó a pensar en el aguardiente, empezó a pensar en las mujeres, empezó a pensar en las montañas, en los ríos, en los mares, y le hizo este maravilloso himno a Colombia que se llama Soy colombiano, que si ustedes alguna vez han salido del país por mucho tiempo y escuchan esta canción, no me pueden decir que no se les salen las lágrimas. Escuchemos. Me cantan una canción colombiana. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria. Qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria. Sí, coincido con usted. Uno estando por fuera del país y escuchar esto es que de verdad le caen lágrimas y le tocan el corazón, lo más sensible el corazón, porque pues ahí es donde uno realmente valora lo que es su país, su historia, la idiosincrasia, ¿cierto? Toda esa parte de la cultura. En esta canción entonces se retoma ese orgullo colombiano. Alejandra. Sí, pues este caballero Rafael Godoy, desde muy pequeño, desde los 14 años, él se fue de la casa y empezó a recorrer el país, todo el país. Y en cada lugar que él llegaba, iba buscando inspiración, iba escribiendo canciones desde los 14 años, desde muy niño, empezó a escribir canciones. Ya teniendo todo ese acervo, digamos, de todas las tierras colombianas, fue cuando él creó esta canción con conocimiento de causa, habiendo probado los aguardientes de los diferentes lugares, habiendo visitado, enamorado, besado a las mujeres de todo el país, pues ya tenía muy bien un montón de palabras para escribir este bellísimo poema. Soy colombiano. Adelante, escuchemos un poco más. Y otro dato entonces curiosos para poder recordar la historia de nuestro país. El primer censo oficial en Colombia fue en 1825, el resultado provisional se entregó en 1827. Tunja registró 189.682 habitantes, 987 más que Bogotá, que tenía 188.695. Alejandro, se tuvo la oportunidad de vivir mucho tiempo en Bogotá y me imagino que también le tocó parte de ese conocimiento y tener esa cercanía con la historia de lo que estamos mencionando. Tunja, epicentro de esta batalla de Boyacá. ¿Cuál es el sentir de Bogotá? Porque no podemos olvidar que independientemente de las diferencias en regiones, Bogotá siempre será la que acoge la diversidad cultural de toda Colombia. Claro, hay mucha gente que dice que en este momento Bogotá no tiene bogotanos, porque Bogotá le abre las puertas a todo el mundo y usted escucha montones de acentos actualmente, ahora hasta acentos extranjeros, y que a Bogotá le dicen la nevera, porque usted abre la nevera y le da comida y recibe a todo el mundo. Es así, es así. Bogotá es un lugar donde actualmente diría yo que es la única como ciudad cosmopolita de nuestra tierra, de Colombia, y es una ciudad que para muchos de pronto es hostil porque se tiene que vivir muy rápido. Para vivir en Bogotá es una de las ciudades más caras del continente, pues hay que decirlo, entonces hay que trabajar mucho, pero no es que sea hostil ni que la gente sea fría, es diferente. Nosotros los paisas somos mucho más cálidos, somos más conversadores, más chismosos, abrimos la puerta, sabemos cómo se llama el vecino. El bogotano es diferente, es un poco más retraído y eso tiene que ver un poco con el frío. Es que hay que pensar en los climas y todo eso. Acá nos vestimos de colores, en Bogotá se visten más oscuro, pero todo tiene que ver con los climas. En Bogotá se siente mucho en los momentos pues de estos momentos patrióticos, claro, se siente mucho porque es muy, muy importante los desfiles, las celebraciones, las banderas, hay mucho patriotismo también, por supuesto. Pero yo creo que Boyacá, yo tuve la oportunidad de estar en Paipa celebrando el Bicentenario. Paipa es un lugar helado,
y es cuando uno empieza a pensar, a las 6 de la mañana que empezamos nosotros programa, eh, yo pensaba muchísimo en esos lanceros, pensaba mucho en que en ese momento no se veía nada, era todo neblina, estábamos como a -4 grados bajo cero, y imagínense ellos que no tenían sino una lanza en la mano, un pedazo de poncho porque ya estaba roto, un pedazo de poncho, descalzos y peleando. Qué valentía, ¿no? Imagínate. Qué valentía en aquella Imagínense. época, en 1819. Me parecía muy fuerte, un logro súper grande. Sí, con hambre, no habían comido nada. Imagínese uno cómo le da de hambre el frío, Sí, ¿cierto? no, y también pensando en la precariedad de la salud. Es que la salud de antes o el sistema de salud de antes no es el mismo que tenemos actualmente. Entonces, pues en esa época habían otro tipo de enfermedades que quizás para nosotros hoy es muy común, pero porque hemos avanzado en la medicina, ¿cierto? Pero en ese tiempo eso ya era un riesgo de muerte. Entonces, qué bueno que menciona usted lo del hambre, lo del clima, pero sobre La todo esas ropa. enfermedades, sí, total. Claro, claro. Es verdad. O sea, estar allá es sentir realmente lo que hicieron por todos nosotros, ¿no? O sea, en realidad Sí, lo que estaban logrando era nuestra libertad, peleando un mini ejército súper pequeño y inexperto, pues a mí me parece muy valiente. y vamos a compartir entonces otros datos curiosos antes de ir con nuestro tercer exponente de la música colombiana, que Alejandra dice que esos son como nuestros himnos nacionales no No oficial. declarados oficialmente, pero que los llevamos en el corazón como colombianos y colombianas. La cultura local. Dice que las festividades y tradiciones locales, como la fiesta de la Virgen del Carmen y el Festival de la Ruana, permiten a los visitantes experimentar la auténtica cultura boyacense. Recordemos que estamos hablando de esta área de Boyacá, de Tunja, porque estamos rememorando el 7 de agosto. En Villa de Leyva usted podrá visitar la casa museo de uno de los próceres más importantes de la independencia, Antonio Amador José Nariño y Álvarez, traductor de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, teniente general del Estado de Cundinamarca, presidente de Cundinamarca, entre otros honorables cargos, hasta su muerte el 13 de diciembre de 1823. Me encantaba esa forma de comunicación, ¿cierto? Esa estrategia comunicacional de esos tiempos, entre otros honorables cargos. Sí, era otra manera de decir las cosas. Cuando usted se pone a leer poesía antigua castellana, yo creo que hay muchas cosas que uno no entiende. Uno dice, "Uy, ¿cómo hablaban antes? Increíble la cantidad de palabras grandes que usaban." Total, vámonos entonces con nuestro tercer exponente, Colombia, Tierra Querida, de Lucho Bermúdez y Matilde Díaz. Este sí tiene que ser una de las canciones obligadas en alguna fiesta colombiana. A ver, Alejandra querida, cuéntenos de qué se trata Colombia, Tierra Querida. Colombia, tierra querida, este sí que ha sido uno de nuestros himnos no oficiales desde 1970, que la hizo Lucho Bermúdez. Lucho Bermúdez, ese sí que viajó por todo el mundo llevando la música colombiana e hizo una cosa muy importante, y es que la música del Caribe sonaba sobre todo en el Caribe. En Bogotá, en Boyacá, en otros lugares se escuchaba otro tipo de música, que nosotros estábamos más ligados a los tiples, a las cuerdas, en el interior del país, pero Lucho Bermúdez fue el que le puso como frac a la música caribeña, hizo una adaptación muy hermosa de las big bands estadounidenses y las llevó a la música colombiana. Entonces, su clarinete, con todos esos montón de músicos, que eran 16 músicos que él tenía, y la voz maravillosa de su esposa Matilde Díaz, nos llevaban a los salones de bailes elegantísimos, donde esa música, que para muchos era como una corronchera, él le puso una elegancia importante para que la música entrara al interior del país, para que entrara a Bogotá, para que entrara a Medellín, para que en los salones de baile los más prestantes de las ciudades del interior quisieran contratar a Lucho Bermúdez. Lucho Bermúdez vivió mucho tiempo aquí en Medellín, César, mucho tiempo. Estuvo acá, lo contrataron acá en varios lugares,
estuvo en Bogotá, estuvo viviendo muchos años en Bogotá, pero también estuvo viviendo en Argentina. Es más, el primer disco como Lucho Bermúdez fue en Argentina. Y un hombre que también tenía una big band en Argentina que se llama Eduardo Armani le prestaba la orquesta para que él grabara con Matilde Díaz. Y pues toda esta música que nosotros conocemos colombiana del Caribe fue la que él llevó por todo el continente y después por Estados Unidos, bueno, por diferentes lugares. Y Lucho Bermúdez sí fue quien hizo que la música colombiana de todas las regiones se diera a conocer en todas partes, porque incluso llevó música que no había sido hecha por él, sino por, digamos, ¿cómo es que se llama? Emilio Sierra, que es la rumba criolla, que eso es solamente del interior del país, para que la adaptara Eduardo Armani en Argentina. Bueno, hizo unas cosas hermosas con la música colombiana y en 1970 decidió darle un regalo a su país con esta canción, que si suena para el fútbol, que si suena para los reinados, que si suena para, no, es que para la Feria de sea, las Flores, para la Feria de las Flores, que para el ciclismo, para absolutamente todo. Colombia Tierra Querida es uno de nuestros grandes himnos colombianos. Escuchemos un poco de Colombia Tierra Querida. Grito de paz y alegría, vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida. Tu suelo es una oración y es un canto. Oh, es que definitivamente, Alejandra, una de las temáticas que se aborda en Travesías, que es este conversatorio que usted está realizando una vez por mes en el Club del Jazz, usted siempre menciona la parte poética dentro de las letras de cada una de esas canciones. Por eso me atrevo a preguntarle, Colombia Tierra Querida tiene dentro de toda su letra parte de algo poético. Yo creo que casi toda la música, incluso el reggaetón, y no me da miedo decirlo, tiene algo de poesía. Por supuesto, antes, hace muchos años, si usted recuerda la primera travesía, yo les contaba que los músicos, por un lado, hacían solamente la música y tomaban poesía de grandes poetas para adaptarlo a su música. Actualmente, más bien, es como que el cantautor hace las dos cosas e incluso el cantautor de música urbana, merengue, salsa, lo que quiera, toma un tema en especial, cualquiera que sea sea el amor, el despecho, el clima, el paisaje, cualquier cosa, y convierte un poco de poesía en algo que usted va a terminar cantando. La música, yo diría que absolutamente toda, tiene a su manera poesía, que a uno le guste más y a uno le guste menos, es otra cosa, pero es muy diferente tal vez pensar en esa poesía de la que se hablaba cuando se empezó a grabar la música a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que la de ahora, por supuesto. Sin embargo, usted no deja de pensar que las canciones de Karol G, por decir algo, o las de Shakira, o las de, no sé, J Balvin, también necesitan un poco de rima, necesitan unas medidas, necesitan tener unos versos que cuadren para que la canción se oiga bien y para que sea pegajosa. Todas las canciones necesitan de la poesía, todas. Y aparte tenemos que recordar algo, Alejandra, que la música es diversa, no hay ningún tipo de música que una es buena o una es mala, sino que es como la belleza, ¿cierto? Un concepto utópico. Subjetivo, lo que es Sí. bonito para uno no es bonito para el otro, en fin, eso es una cosa absolutamente subjetiva y los gustos, pues como dicen en la frase, para gustos los colores, pues claro, o sea, a alguno le puede gustar mucho Colombia Tierra Querida, pero le puede gustar menos Soy Colombiano, no sé. Sin embargo, cuando usted piensa en que le hace falta algo, cuando usted con el tío, el primo, el hermano que más pelea, es el que más le hace falta cuando está fuera de él, o sea, cuando lejos de él, ¿sí o no? Es el que más le hace Total. falta. O la persona que más le hace falta, aunque sea para pelear con vos, claro, o sea, le hace mucha falta, es Sí, lo mismo. total. Es lo mismo, o sea, a uno le hace mucha falta este tipo de música. Hay muchas más canciones que si yo me pongo a buscar, son también himnos de momentos y también de guetos para la gente que escuchaba rock, para la gente que escuchaba funk, para la gente que escuchaba punk, por ejemplo, que Medellín es súper punk.
o para el que solamente escuchaba música andina colombiana. Hay muchos himnos, pero yo creo que estos tres fueron elegidos porque definitivamente a usted le mueven fibras. Y porque usted es experta pues en el tema musical, 20 años, más de 20 años como periodista cultural y sobre todo pues también ese indagar la historia, el leer, ¿cierto? El buscar, el preguntar, el corroborar fuentes, porque pues eso está parte de uno como periodista. Alejandra, muchas gracias por este tiempo. Y también entonces, una última pregunta. Usted mencionaba sobre la diversidad cultural dentro del país. A mí se me hace algo muy interesante cuando usted menciona en Travesías que esa diversidad también construye otras propuestas musicales. Claro, claro, y Colombia es un país, mañana justamente, hoy, ¿no? Hoy en Travesías se van a dar cuenta que Colombia es un país absolutamente diverso. En 2 horas no puedo llegar a todas las regiones, pero si usted piensa, César, que en Nariño escuchan un tipo de música, sin embargo, Nariño es el lugar donde mejor bolero se hace en el país. Hay un festival gigante de bolero. Entonces uno no piensa en eso, uno dice, en Nariño solamente bailan música de carnaval de negros y blancos. No, hacen bolero. En Barranquilla se hace muy buen jazz. En Bogotá no solamente se hace rock y música andina colombiana, en Bogotá también se hace champeta, en Bogotá. Entonces, Colombia es un país tan diverso que tiene tanto tipo de música, lenguas, tenemos 69 lenguas en nuestro país, lenguas autóctonas. Entonces, imagínese, podríamos demorarnos años estudiando la música que se hace en Colombia. Hoy en Travesía vamos a indagar un poquito en esa diversidad, en esa música que nos ha marcado, en esa música que ha sido importante para nosotros desde que empezó, 1819, que ahí es donde yo le digo de dónde venimos tan rumberos hasta nuestros días. Ahí está la invitación entonces para que asista hoy 4 de la tarde, el Club del Jazz. Esto es muy cerca ahí de la Avenida Oriental, usted no tiene pérdida alguna, cerca del Camino Real, y es por ahí por Sí. Colseguros, para arriba, como a una Sí, cuadra. o yo siempre les digo como para que se ubiquen, si usted se para en el Colombo Americano, camina media cuadra y en la esquina está el Club del Jazz. Ahí Ahí está. está. Y el aporte es voluntario, no es que, ay, es que usted tiene que entrar y que tiene que Y pagar 5.000. pagar, No, 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 no. lo que usted Usted quiera, entra, si disfruta quiere. al lado de Alejandra y usted hace su aporte voluntario, toma una cervecita, se come unas Es. papas fritas, disfruta con Alejandra la historia, la poesía de la música y sobre todo grandes exponentes de nuestra cultura colombiana que nos cuentan a través de las letras y todo lo que tiene que ver la parte musical, eso que nos llena de orgullo el corazón y que nos vuelven patrióticos en este tipo de conmemoraciones como el 7 de agosto. Alejandra Restrepo, periodista cultural, más de 20 años. Ella también trabaja en Radio Nacional de Colombia y experta en música también. Pues gracias a usted por su tiempo y por este cafecito. Ay, muchísimas gracias. El cafecito no me lo queda debiendo. No, hágale tranquila que yo se lo doy. Usted sabe que Me si lo yo manda Yo se virtual. lo mando, o si no, cuando nos veamos en el conversatorio hoy en la tarde, yo le invito un Exacto. café. Eso más Gracias, bien. Alejandra. Bonito fin de semana y muchos éxitos para hoy. Muchísimas gracias, abrazos y los espero en el Club del Jazz. Vamos a un corte comercial y regresamos. Ya eres parte de la noticia. Mantente al aire con nosotros en Al César lo que es del César. Periodismo con enfoque social. Regresamos en minutos. Profesionalismo, seriedad y visión. Posicionamos su marca o producto. Somos Comunicaciones y Relaciones Globales SAS.
Todo lo relacionado con medio de comunicación, logística, eventos, tecnología y lo referente a actividades inmobiliarias. Prestamos el mejor servicio. Llámanos o escríbenos al número 300-620-8899. 300-620-8899. Comunicaciones y Relaciones Globales SAS, la marca de las comunicaciones. Activa tu sentido periodístico y juntos transformaremos el lado positivo de la noticia. Continuamos en Al César, lo que es del César. Periodismo con enfoque social. En Al César, lo que es del César, traemos la nota deportiva para ti. Y llegó el momento de los deportes. Estamos a unas horas de que concluyan los Juegos Olímpicos en París 2024. Leonardo Chica, quien es el realizador y productor digital de César, lo que es del César, y el hombre de los deportes acá. Pues Leonardo, vamos entonces primero, ¿cuántas medallas ha logrado Colombia hasta el momento? ¿Quiénes son los atletas del país que alcanzaron esta gran hazaña y en cuáles categorías? Muy buenos días. César, ¿qué tal? Buenos días, cordial saludo para usted y para todos los amigos del César, lo que es del César. Sí, señor, 3 medallas de plata acumula la delegación colombiana en estos Juegos Olímpicos de París 2024. La primera medalla que se la ganó Ángel Barajas, el chico de 17 años, en la disciplina en la gimnasia, en el aparato de la barra fija. Convirtiéndose en un hecho histórico para Colombia porque se convierte en el primer latinoamericano o en el latinoamericano más joven en obtener una medalla en esta disciplina. Y como siempre, César, y eso no se nos puede olvidar, y aquí un mensajito para los gobiernos: las pesas siempre le van a dar algo a Colombia, siempre. Ayer 2 medallas de plata en levantamiento de pesas. A primera hora, Jason López, conocido como Goku. ¿Sabía usted? Conocido como Goku. Mire, una historia muy bonita de vida tiene Jason López. En algún momento pensó en suicidarse porque él estuvo sancionado por una desafortunada jugada que le hizo un mal médico. Le culparon un dopaje y fue sancionado 5 años. Estuvo sancionado 5 años y tuvo por momentos pensamientos en desvivirse, en terminar con ese tránsito por esta vida, pero se aferró al deporte, se aferró a sus pesas. Incluso él participó de un desafío, ¿sabía usted? César participó en este programa que se llama El Desafío, y allí con su alias de Goku no se rindió, siguió entrenando y hoy en su debut olímpico levantó 390 kilos para quedarse con la medalla de plata. Y a segunda hora, ojo que con esta medalla nadie contaba, nadie, no estaba en las cuentas de nadie. Mari Sánchez, medalla de plata en los Juegos Olímpicos. ¿Y sabe por qué nadie contaba con ella? Con la medalla, por la forma en que se clasificó. Ella clasificó muy al ras con las marcas. El plan con ella era ir a estos olímpicos, mejorar su marca con miras a los olímpicos del 2018, que serían sus últimos olímpicos por edad. Ya tiene 35 años. No pudo estar en Tokio, pero estuvo en estas. Ella también tiene, mire, nuestros pesistas y nuestros boxeadores, básicamente, para centrarnos en esas dos disciplinas, suelen ser atletas que vienen de zonas muy conflictivas de nuestro país y siempre han tenido que huir de sus regiones, de sus pueblos, de donde son natales. Han tenido que pasar por episodios de violencia, y Marileivis Sánchez no fue la excepción. Ella tuvo una vida muy compleja, pero tuvo su hijo y se aferró al deporte y comenzó un poco tarde, podríamos decirlo, pero a veces el deporte te recompensa de maneras muy bonitas. Y ella iba hoy simplemente a tratar de mejorar su marca, pero se dio cuenta que podía. ¿Y sabe qué hizo, César? Levantó 11 kilos más que su mejor marca. 11 kilos para quedarse con la medalla de plata.
cuando todos estábamos pensando que iba a ser diploma olímpico porque las que estaban delante de ella estaban muy fuertes, esta mujer sacó toda su berraquera, levantó 11 kilos más que su mejor marca y en total levanta 257 kilos para quedarse con la medalla de plata. En una jornada que fue muy difícil porque la estadounidense Olivia Reeves, de 20 años, estaba, como decimos popularmente, en llamas. Esa mujer levantó 264 kilos, pero nuestra colombiana Mary Levis, para ella, gran triunfo para ella, esa medalla de plata merecidísima, y desde acá la felicitamos y la aplaudimos y nos emocionamos, porque ella apenas levantó comenzó a llorar porque sabía lo que había hecho, y nos emocionó a todos. Así que 3 medallas de plata para la delegación colombiana, 2 en pesas, y seguramente este fin de semana, César, puede haber por lo menos una más. Y por fin una mujer, Leonardo. Ya habíamos dicho que esta delegación colombiana iba muy representada por mujeres y ahí está pues por lo menos una medalla por parte del equipo femenino de Colombia. Y usted mencionaba, antes de ir con la siguiente pregunta para que podamos como conversar sobre la situación con el Ministerio de Deportes, usted mencionaba sobre la importancia de los diplomas. Hay muchas personas que están criticando que no, que pues que un diploma es un diploma nomás y que solamente es ganar las medallas, porque es importante que le demos el valor necesario a los diplomas, Leonardo. Lo que pasa es que, César, hay que comprender primero algo. Nosotros en Latinoamérica, a excepción de 1 o 2 países, somos de una cultura de fútbol. No futbolera, porque la cultura futbolera abarca muchas cosas. Somos de una cultura de fútbol. Y en esa cultura de fútbol, después del campeón, todos son perdedores. Y queremos traspolar eso a los diferentes eventos, a las diferentes disciplinas. Y en los olímpicos no es así. En los olímpicos no es lo mismo. No es lo mismo comparar ese evento con el mundial de fútbol, por ejemplo. No se pueden equiparar, no se pueden comparar. Entonces, mire, para que de pronto nuestros amigos queden enterados, un diploma olímpico puede equivaler a una liga nacional. Es decir, al campeonato que jugamos en nuestro país en fútbol. A eso puede equivaler un diploma olímpico. Una medalla, cualquiera de las 3, puede equivaler a un mundial de fútbol. Porque es en ese grado de exigencia, las medallas son en ese grado de exigencia. ¿Y por qué es importante? Y cuando todos empiezan a decir, no, Colombia es el campeón de los diplomas olímpicos, ojalá y lo fuéramos. Ojalá que los 80 que fueron se hubieran regresado todos con diploma olímpico y con estas 3 medallas. ¿Por qué? Porque como tenemos una política de deporte que apoya solamente los triunfos y los diplomas olímpicos como son marcas, ¿cierto? Porque por lo general son marcas, se superan marcas nacionales, marcas personales, y esos diplomas olímpicos son triunfos, el gobierno ahí sí mira. Y sí da recursos, y sí apoya. Ojalá todos se hubieran podido devolver con diploma olímpico. Lastimosamente no. Pero nosotros tenemos que aprender a valorar las cosas en su medida. Nosotros no somos históricamente un país fuerte deportivamente. Tenemos muy pocas medallas para lo que es la historia del olimpismo. Empiece porque la primera medalla que se logró en Colombia, el bronce de Helmut Bellingwood en tiro, la logró él solo sin apoyo. Él de su plata se fue para esos olímpicos, se inscribió solo. Y así ha sido la historia siempre del deporte colombiano. Entonces, ojalá nosotros comprendiéramos y valoráramos aún más el deporte colombiano como tal. No todo es fútbol. Voy a citar al maestro Uweimar Muñoz Ceballos, que en su libro de su biografía dice, no solo de fútbol vive el hombre. Y es cierto, no solo de fútbol vive el hombre. Qué buena esa frase, Leonardo. Ya mencionó entonces parte de lo que se ha criticado en redes sociales por parte también de los periodistas deportivos y los expertos y sobre todo lo que es el sector deportivo de la falta de apoyo del Ministerio de Deportes. Y mi pregunta es, ¿se podrá tener un ministerio que apoye realmente el deporte o seguirá siendo un fortín político de turno? Seguirá siendo un fortín político de turno, César, como usted lo está diciendo, mientras la ley del deporte no cambie. Tenemos una ley del deporte que viene desde 1995,
cuando no teníamos realmente fuerzas o algo competitivo. En el año 2000, en el momento en el que Marisabel Urrutia se ganó la primera medalla de oro en unos Juegos Olímpicos, en ese momento debió cambiar la ley del deporte. En ese momento. Pero no, le hacen mucho quite. ¿Por qué? Porque es que nuestros políticos son muy cegados y no ven el deporte como una empresa, y es la mayor empresa que puede haber. Vaya y mire, no viven admirando el bastión del capitalismo que es Estados Unidos. Vaya, miren, Estados Unidos, a cualquier deporte le sacan plata, a cualquiera, el que sea. El deporte que sea, al nivel que sea, usted va y tiene escenarios llenos, gente llena, gente comprando merchandising, esto es lo otro. Nosotros no. Entonces, mire, qué triste esto, César. Ángel Barajas, porque lo mostraron, queda con la medalla de plata. Los niños de su barrio, de su pueblo, quieren ser Ángel Barajas y se van por un gimnasio que está sin dotación. Queens Levy, la reina del BMX Freestyle. Recuerda que fue diploma olímpico. Se fueron. Y que van a hacer un velódromo y todo, van a construir. Exacto, pero apenas lo van a construir. Entonces la que las tienen de referente es donde tienen que entrenar. Hay que decirlo, en nuestra ciudad, la pista de bicicross de Mariana Pajón, totalmente destruida. ¿Y quiénes la arreglan? Los deportistas que quieren ir a entrenar. Son los que van, pico, pala, organizan, deshiervan, nivelan tierras, cosa que a ellos no les compete. No deberían ellos hacerlo. Eso lo debería de tener bien la alcaldía, el gobierno, pero no lo hacen. Entonces es muy triste realmente. Mientras no tengamos una ley del deporte a favor del deporte, es muy difícil que esto cambie. Sí, señor. Estaba escuchando en estos días en la radio que también es necesario una política pública enfocada en el apoyo a los deportistas, especialmente de otras categorías. No tiene que ser todo fútbol o lo que conocemos de esos deportes tan principales, sino que hay de todo, pesas, ¿cierto? Patinaje, natación, que en algún momento sí yo lo conversamos que no tuvimos una delegación de natación que nos representara por la falta de apoyo. Es que mire, César, por eso el fútbol no tiene nada que ver con el gobierno. Por eso el fútbol es privado. Y es bueno estudiar un poco la historia del fútbol. Porque cuando la FIFA se forma, la Federación Internacional de Fútbol, lo primero que empieza es a tocar las puertas de los gobiernos. A ver cómo van a apoyar el fútbol, un deporte que en esos momentos se estaba volviendo muy popular. Y a los gobiernos, como el deporte no les interesa, y ojo que eso no es solo de acá, es mundial. A muchos gobiernos el deporte no les interesa. Y cuando ellos empezaron a sentir que las puertas se les cerraban, ¿qué empezaron a hacer ellos? Listo, entonces el fútbol no es público, el fútbol es privado, empezamos a tocar las puertas de los entes privados, y por eso la FIFA y el fútbol ganan lo que ganan. Por eso es un poco irrelevante a veces cuando llegan y dicen, es que ¿por qué Cristiano Ronaldo se gana 200 millones de dólares al año y la pesista tal se gana 1 millón de pesos al año? Porque el fútbol es privado. Esa es la respuesta. El fútbol es privado. E infortunadamente a los deportes que el gobierno debería apoyar les da la espalda. Ahí está entonces un análisis de lo que ha sucedido durante estos Juegos Olímpicos, las 3 medallas que tiene nuestra Colombia, pues gracias a estos atletas, y sobre todo pues también una revisión, Leonardo, de lo que todavía falta, los objetivos por lograr del Ministerio de Deportes. Muchas gracias, Leonardo Chica, realizador y productor digital de César Loquet del César, y el hombre de los deportes ya aquí también en este programa. Buen fin de semana. César, un buen fin de semana para usted y para todos los oyentes, y hay que hacerle fuercita. Nos quedan varios deportistas en estos 2 días que tenemos de competencia, y por ahí podemos lograr algo más. Y los invitamos para que nos sigan en @alcesarcolombia, se suscriban, puedan ver los diferentes programas que hemos emitido en este 2024. Gracias a todos ustedes por la sintonía, les deseamos un bonito fin de semana. No olviden, sean felices y sonríen.
Hoy termina una experiencia más de información. Gracias por acompañarnos en Al César lo que es del César. Periodismo con enfoque social basado en evidencias que transforman la sociedad del siglo XXI. Recuerda nuestra cita por YouTube, @AlCésarColombia, a partir de las 7 de la mañana. Contáctanos en Instagram, César Montoya Palacio, y en X como @CésarMontoyaP. Te esperamos en una próxima emisión.